Arabia Saudí ha roto relaciones con Irán tras el asalto a su embajada. Bahrein y Sudán han cerrado filas con Arabia y rompen también relaciones diplomáticas con Irán. Rusia se ha ofrecido como mediador entre Riad y Teherán. Para hablar de todo ello nos acompaña un lunes más Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Y feliz año. Igualmente. Bueno, pues vamos ya con el tema. ¿Qué ha pasado exactamente entre Arabia Saudí e Irán y por qué han roto relaciones diplomáticas? Bueno, lo que ha ocurrido estos días, aunque viene de lejos porque se llaman francamente mal, como poderes regionales rivales, viene producido por un detonante que empezó en 2014. En 2014, el jeque Nimr, que es un clérigo chií de Arabia Saudí, que es el gran protector de los chiíes de ese país, fue condenado a muerte. ¿Vale? Fue una condena a muerte que fue condenada, para la redundancia, por toda la comunidad internacional. Y esa condena a muerte de 2014 se ha ejecutado este sábado. ¿Vale? Ha sido ejecutado junto a otros 46 detenidos condenados a muerte y acto seguido, naturalmente, aparte de ser condenado por la comunidad internacional estas ejecuciones, Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, pues naturalmente como potencia regional chií de la zona, lo ha condenado severamente y ha hablado incluso de ira de Dios, ¿no? contra Arabia Saudí. Esta ira de Dios se ha visto materializada con las protestas que por todo el mundo, pero especialmente en Irán y en Teherán, se han producido contra intereses saudíes. Concretamente la embajada saudí en Teherán ha sido asaltada y incendiada con cócteles Molotov. Acto seguido, ayer, la respuesta de Arabia Saudí era romper relaciones y dar 48 horas a los diplomáticos iraníes para abandonar Arabia Saudí. Bruno, has empezado tu intervención diciendo que Arabia Saudí e Irán, bueno, que esto ha sido ya como digamos la gota que colma el vaso, pero que se llevan mal. ¿Por qué se llevan mal? Para que lo entienda todo el mundo, para que lo entiendan todos los espectadores que nos están viendo, ¿por qué se llevan mal si son dos países islamistas, islámicos? Efectivamente, tienen razones de peso para ser lo que son hoy, que son los rivales geoestratégicos de la zona, ¿vale? Es una cuestión de influencia, es una cuestión de poder, de geopolítica. Ambos lideran corrientes, es cierto que son musulmanes, pero ambos lideran las corrientes opuestas al Islam, el chiismo y el sunismo. Además está amplificado porque, por un lado, Irán es un régimen, es una república revolucionaria, mientras que Arabia Saudí es una monarquía absoluta y además la raza en Irán son persas, en Arabia Saudí son árabes. Si te parece, vamos a verlo, Bruno, todo en unos mapas que nos lo van a dejar muchísimo más claro. Me hablabas de chiíes y suníes. Bueno, ahí en este primer mapa estamos viendo qué porcentaje de la población profesa el Islam en todo Oriente Medio. Bueno, y aquí lo estamos viendo, ¿no?, por índice de radicalidad, del 50%, el rosa más clarito, al rojo, que sería lo más radical. ¿Qué países nos puedes destacar aquí, que vemos muchísimos en rojo, que sería el 100% de la población profesaría la religión del Islam? ¿Y cuáles son más moderados en este mapa? Bueno, realmente aquí no se ve la diferencia entre chiíes y suníes, sino simplemente en la cantidad, la proporción de población que sean de unos u otros. Si pasamos radicales, estaríamos hablando sobre todo de Arabia Saudí y los países del Golfo que le rodean, las monarquías del Golfo. Por otro lado, naturalmente, Irán también es un país radical. Quizás Turquía lo sería menos. El norte de África lo es también en su mayoría. Es decir, prácticamente los países con una mayoría o una población que supera el 50% y que tenga regímenes musulmanes se puede considerar radical. Es muy difícil encontrar un país de gobierno musulmán que no sea radical. Vale, vamos a ver ahora, hablábamos de la radicalidad, diferencias en Oriente Medio, qué países son chiíes, cuáles son suníes, y me gustaría también que nos contaras, Bruno, qué diferencias hay entre unos y otros. Vale, aquí tenemos este arco, lo que señala es lo que se llama el creciente chií, que va desde Irán, pasando por Irak, Siria y Líbano, ¿vale?, que serían los países chiíes más importantes. Realmente, para determinar qué países son chiíes o suníes, lo más fácil decir cuáles son chiíes. Ten en cuenta que el 87% de la población mundial es suní y solamente un 13% es chií, con lo cual prácticamente la totalidad de los países con mayoría musulmana, o minorías, da igual, las minorías, incluso en España, son suníes, y simplemente hay unas mayorías chiíes en Irán, donde además gobiernan, en Irak, donde no gobernaban con Saddam Hussein. O sea, para que quede claro, Irán es chií, 13% de la población musulmana es chií, mientras que Arabia Saudí sería suní.
No, Al el revés. 13% de la población mundial musulmana es es chií. chií. Y aparte, Irán, Irán es un 90%, 90 y pico por ciento, porque tienen unos poquitos países donde son mayoría los chiíes. Y son estos que vemos básicamente en verde. En Irán, donde además gobiernan, en Irak, donde no gobernaban con Saddam Hussein, pero cuando se derrocó han vuelto a recuperar el poder, porque son mayoría. También hay suníes, lógicamente, en la parte norte, pero la parte sur es chií y además gobiernan. Además de esto, tenemos que Irán se mete apoyando al gobierno chií y a las milicias, mientras que Arabia Saudí apoya a los suníes. ¿Vale? En Siria tenemos lo contrario. En Siria no hay una mayoría chií, hay una mayoría suní, pero hay una minoría cualificada, tradicional, que es la que gobierna en la figura de Bashar al-Assad. Luego, es una minoría chií que gobierna, y es lo que ha querido que tiene el poder. Arabia Saudí, derrocar a Bashar al-Assad. Tenemos el Líbano, donde la principal de las minorías es también chií. Las otras son los suníes y los cristianos, que son menos, ¿vale? Con lo cual hay un tercio de la población que es muy poderosa, porque además tiene un ejército, una milicia que es Hezbollah. Y luego tenemos otros lugares. Tenemos esta pequeña isla que es Bahrein, que es un estado también de monarquía del Golfo, muy importante estratégicamente y políticamente, donde ocurre lo contrario en Siria. Son mayoría chií, pero gobiernan los suníes. Por lo tanto, Irán ayuda a los rebeldes, porque claro, hay unos rebeldes que quieren recuperar lo que es el poder. Si somos chiíes, queremos que gobiernen los chiíes. Y Arabia Saudí interviene incluso militarmente, ayudando al gobierno de Bahrein. Por eso Bahrein ha colaborado con su socio saudí y ha condenado, ha roto también relaciones con Irán. Y por último tenemos Yemen, donde, si te fijas, los colores está rayado. Está rayado porque no hay una... chiíes y suníes. En este caso no hay un punto de comunión internacional acerca de decidir si hay más chiíes que suníes. Puede que haya más suníes, puede que haya más chiíes, pero es posible que haya más chiíes que suníes. Arabia Saudí ha invadido Yemen para apoyar a una facción suní en contra de los hutis chiíes. Por lo tanto, también hay una intervención internacional. Es otro foco de conflicto donde están todos ellos peleándose. Y por último, en Arabia Saudí es un lugar donde, a pesar de que tiene una mayoría de suníes, hay una minoría, un 10% de chiíes muy combativos, aquí en el sur, precisamente donde hay complicaciones con Yemen, y en el este del país, en la zona de Bahrein, pero en la parte de Arabia Saudí, donde hay unos grandes pozos. Sí, los wahabíes son una rama de los suníes. Es la rama wahabí, es la rama salafista más violenta. El problema que tienen los saudíes es que en esta zona hay mucho petróleo y no les gusta nada que haya tanto chií, y sobre todo tanto chií que cada vez está rebelándose más. Bruno, muy brevemente, para que nos quede clarísimo, ¿qué diferencias hay entre chiíes y suníes? Las principales, o sea, ¿en qué no están de acuerdo? Pues están de acuerdo en lo básico, Mahoma, Alá, el Corán, los 5 pilares del Islam. No están de acuerdo básicamente en su origen, desde el inicio, desde el 632 al morir Mahoma. Empiezan ya las diferencias por quién va a ser el sucesor de Mahoma. Los chiíes, seguidores de Ali, querían a alguien que viniera del poder divino, por lo tanto... Los chiíes y, por tanto, los iraníes... Efectivamente, querían a alguien que viniera con poder divino. Eso se materializaba genéticamente, se materializaba en la descendencia. Por lo tanto, Ali, que era yerno y sobrino de Mahoma, tenía que ser el segundo, el sucesor del profeta. Los suníes, en cambio, creen que eso no es correcto y que se basan en la suna, es decir, las tradiciones del profeta, para decir que tiene que ser elegido por la comunidad de musulmanes. Por lo tanto, a partir de ahí empiezan las diferencias, que al principio son solamente esas y se van agrandando hasta el día de hoy. Lugares de peregrinación tienen los mismos, excepto que los chiíes añaden en Irak Kerbala. Tienen el tema del Corán, los dos siguen el Corán, pero luego los suníes siguen con casi el mismo nivel de seriedad la suna, que son las tradiciones del profeta, es decir, los dichos, hechos, condenas y el modus vivendi del profeta, que han sido recogidos, mientras que los chiíes no le dan la misma importancia. Y luego el imamato. Los chiíes creen en los imames, que ha habido 12 hasta el momento, que son los sucesores serían una especie de papa místico, que es el representante de Dios, de Alá en la tierra, que es el que habla a través del Dios habla a los hombres. El 12º desapareció, se ocultó, y están esperando su venida para que luzca la verdad en todo el mundo. Bruno, y los suníes no creen en esta figura del imamato como algo fuera de un simple clérigo. ¿Cuál dirías que es más radical?
Pues es muy difícil decirlo. Ambos países, si hablamos ya de países, ya no solamente de las corrientes, sino de los países de Irán y Arabia Saudí, son tremendamente radicales. Quizás un poco más Arabia Saudí. En el Foro Económico Mundial estableció Arabia Saudí como el 131 de los 131 países tasados. Irán quedaba en el 129, un par de puestos delante. Bueno, sí, realmente están prácticamente al lado. Sin embargo, en la protección de la mujer, por así decirlo, en el ataque a la mujer, Irán va un poquito mejor, dentro de que es terrible la situación de las mujeres en Irán. Pueden conducir, van mucho más a las universidades, trabajan... Si te parece, ahora analizamos, pero antes de eso me gustaría, Bruno, que viéramos el siguiente mapa, y ya último, muy brevemente, que es países donde Arabia Saudí e Irán están en conflicto. Lo estamos viendo en este mapa. Bueno, los rojos, ¿no? Serían los países en los que están en conflicto. Efectivamente. Esto no vamos a repetir punto por punto, porque lo dijimos antes, pero vemos claramente... Rápidamente. Sí, vemos claramente cómo están en Afganistán. Vemos al este de Irán. Vemos Afganistán en rojo, donde están en conflicto. Vemos cómo están en conflicto en Irak, lo hemos dicho antes, apoyando cada una de sus facciones en esta guerra. En Siria, lo mismo. En Líbano, lo mismo. Y luego en el sur vemos Yemen también en color rojo, porque ahora mismo hay una operación de Arabia Saudí invadiendo el Yemen para apoyar a una facción. Y luego vemos una zona en verde, que es el este de Arabia Saudí. Eso es Arabia Saudí, pero es la zona donde principalmente están los chiíes y es una zona de conflicto interno. Irán tiene la ventaja de que no le ocurre lo mismo. Tiene una minoría suní, pero no es un problema interno. Y bueno, esa es Bruno, lo apuntabas antes, habría que ver, dices, es muy difícil determinar qué país de los dos es más radical, más fácil, un poquito más fácil Irán para las mujeres, pero para una persona occidental que se tenga que ir a vivir ahí por trabajo, bueno, también hay muchas ofertas para irse a esos países, ¿qué país dirías que es más fácil para vivir de los dos? Yo no tengo dudas que me iría a Irán, básicamente porque si me voy a Arabia Saudí no podré salir del lugar que me han asignado para residencia. Es decir, es trabajo y vivo... Vives como en un condo, ¿no? Efectivamente, en una instalación para occidentales de donde no podré prácticamente salir, salvo determinadas situaciones muy concretas y muy tasadas. Es decir, que pese a la creencia muy extendida de los ayatolás en Irán, es peor ahora mismo la situación que viven, por ejemplo, las mujeres en Arabia. Me decías, en Irán pueden conducir, en Arabia Saudí no. Respecto a las vestimentas, bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo, sí, van tapadas. No pueden ir solas por la calle, ¿no? En Arabia, no sé en Irán cómo está... Efectivamente, en determinadas circunstancias sí acompañadas, pero lo básico ¿En es... Irán también? En Irán también, pero... ¿Y 3 pasos por detrás del hombre, eso es lo mismo? No a la misma distancia, no es tan exagerado. Esa es una de las cosas que estaba comentando. El voto, por ejemplo, ¿no? Es que hay mil ejemplos, ¿no? El voto. En Arabia Saudí se puede votar desde el año pasado, desde 2015, las municipales. En Irán desde el año 63, ¿no? He dicho también que la fuerza trabajadora de las mujeres es mucho mayor en Irán, es 1/3 de la población de las mujeres. Trabajan, mientras que en Arabia Saudí solamente un 20%. Hablaba antes del Foro Económico Mundial cuando decía esas cifras, ¿no? Que 129, 131. Pero sin embargo, en el tema de los derechos de las mujeres la diferencia es todavía mayor, ¿no? En Arabia Saudí queda el 129 e Irán queda el 123. Ahí hay más distancia. Hay más distancia. Y Bruno, por último, y muy brevemente, que se nos acaba el tiempo, es interesantísimo, me encantaría, pero bueno, repetiremos el próximo lunes, ¿qué relación tienen ambos países con el Estado Islámico? Porque desde muchos sectores se acusa a Arabia Saudí directamente de financiar al Estado Islámico. Sí, la verdad es que Irán no tiene ese estigma, nadie le acusa de apoyar al Estado Islámico, le acusan de apoyar a Hezbollah, que es obvio, no lo dice públicamente, pero el Estado Islámico no solamente son habladurías, lo ha dicho Alemania, lo ha dicho determinados sectores de Estados Unidos, y hablamos de sectores importantes y de altos dignatarios. Es decir, que no es descabellado. No lo dice Rusia y no es nada descabellado, es decir, pero no solamente el Estado Islámico, apoya a Al-Qaeda, apoya al Estado Islámico, o lo ha apoyado, Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra, y apoya a un montón de grupos yihadistas islamistas que no tienen ese nombre, que incluso no son apoyados por Occidente. Bruno, pues interesantísimo análisis, se nos acaba el tiempo, pero bueno, estoy segura que repetiremos y que seguiremos hablando. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches.